Buenas tardes a todos, espero que tengan una excelente semana de trabajo, espero que vayan bien con su estudio. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerme, estoy abierta a sus dudas. No, Química, nada más un comentario, bueno, de mi parte se me ocurre. Sí. De los cuestionarios que nos ha enviado, eso que estábamos preguntando, digo, bueno, porque todos le habíamos dicho que si nos decía los puntos bajos, más bien, ¿por qué no nos manda los cuestionarios? Bueno, es una idea. Ya falta poco para eso. ¿Mandé? Ya falta poco para eso. Ah, no, yo decía que resueltos para nosotros ver qué es lo que andamos fallos para empezarle a dar porque ya falta bien poquito. Por eso. bueno. Yo también voy a enviar las respuestas de los diferentes cuestionarios que tengo, entonces pues ya ustedes se pueden dar cuenta qué tan bien vamos o qué tan mal vamos, ¿sale? Entonces, pero ¿cómo van con su cuestionario grande? Con el que son casi 120 preguntas, 140. Adelante. Química, buenas tardes. Yo tengo una duda, Química, con respecto a la parte de normatividad. Sí. Es el cuestionario de, normatividad y seguridad en el laboratorio. Sí. Es con respecto a la pregunta, dice, en un laboratorio se produce el incendio de un analizador automático de biometría hemática. ¿Qué tipo de extintor es el más recomendado para apagar el fuego? Creo que de hecho lo vimos en clase, si no mal recuerdo. Yo estuve revisando y bueno, la respuesta que en clase, por lo que estuve revisando, es dióxido de carbono, química, pero también el polvo químico se puede ocupar según la norma. Según la norma, pero recordemos que Ceneval hace preguntas específicas, entonces pues si es el de dióxido de carbono, pues responda a dióxido de carbono, porque a la hora de que nos vamos... Esa es mi pregunta, o sea, puede ser tanto dióxido de carbono como polvo químico, ¿cuál le voy a dar prioridad? No, al dióxido de carbono. Ah, ok, sí, es que tenía, porque de hecho algunas vienen como que vienen dos posibles respuestas, pero ¿a qué le damos prioridad? ¿A la que esté primero? ¿Vale? Es que, bueno, lo mencionaban en la información que usted nos proporcionó, que bueno, el dióxido de carbono, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿a cuál? ¿Cómo saber cuál es la que va a tomar Ceneval o la que nos puede dar? Respondo a la pregunta de Sandy, ahorita voy con usted, Químico, pero si gusta, adelante. Es que yo también tenía dudas en esa pregunta, pero lo que pasa es que acá en el trabajo tenemos uno que combina, o sea, en el trabajo tenemos el de polvo seco. Sí. Pero viéndolo, una vez nos comentaban que es mejor el de dióxido porque el de polvo puede dañar los equipos. Así es. Entonces, por eso sí es ahí. Que ahí sí a la hora de que entre en contacto con con los componentes electrónicos podría llegar por esa parte. Ok. Sí, porque digo, si a final de cuentas el equipo ya no va a tener uso, pues de todos modos, aunque pues con polvo químico, pero si todavía tiene solución, pues a lo mejor sí sería el CO2, el dióxido de carbono, perdón. Sí, ok. Gracias. Gracias, Químico. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Tome en cuenta sus comentarios de irme más apaciguada. ¿Por qué? Porque yo sé que sí hablo un poquito rápido y pues el día de hoy vamos a ver un tema que es largo, que es tedioso, que trae muchas cosas, que es bacteriología, vienen un montón de preguntas, sobre todo en base a tinciones, sobre todo en base a Staphylococcus, Streptococcus, algunas bacterias no cultivables, hasta viene Helicobacter pylori, ciertas pruebas bioquímicas que podrían llegar a venir en el examen. Y pues recordemos que las bacterias, que para definir si soy una bacteria gram positiva o una bacteria gram negativa, pues me voy a basar en la capacidad de que tienen las bacterias en
en adaptar, pues obviamente, su pared celular a que tenga más cantidad de peptidoglicano. Una bacteria que tiene mucha más cantidad de peptidoglicano es una bacteria gram positiva que es capaz de fijar esos colorantes que se usan en una tinción de gram. Y una bacteria gram negativa, pues obviamente partimos de lo que es, no tiene menos cantidad de peptidoglicano, lo que la hace una bacteria menos capaz de adherir esos colorantes, como lo es. El primero es cristal violeta, el siguiente es yodo lugal, el que sigue, ¿cuál es? Alcohol cetona. Alcohol acetona, y el siguiente que es un colorante de contraste, nada más, pues obviamente safranina, para definir que es una bacteria gram negativa. Ok, entonces, pues, normalmente en el examen, no sé si alguna vez en la escuela han hecho tinción de cápsula y tinción de esporas. Bueno, la cápsula, pues obviamente se puede hacer a través de dos tipos de tinciones, como lo es con rojo Congo, pero también hay otro método bien interesante que se hace con un extendido de pulque, y se hace con tinción negativa o con tinción de tinta china, y se ven las esporas muy bonitas. La tinción de rojo Congo es la que ustedes están viendo de este lado, y la tinción de Sheffer-Fulton o de esporas, pues obviamente es con verde malaquita y safranina, a dos bacterias bien importantes que tienen espora, Clostridium y Bacillus, y ciertas especies de Escherichia coli, y Klebsiella, pues obviamente es una de las más comunes que tiene cápsula. Ok. La cápsula y la espora, pues obviamente definen esta parte de qué tan se podría llegar a decir, si se dan cuenta que Clostridium es muy patógena, Klebsiella es una bacteria oportunista que le encanta estar viéndose a través, y como les dije, una tinción de espora, pues obviamente el verde de malaquita lo que me va a pintar es, ¿cómo les digo? Es como si yo estuviera viendo dentro de la misma bacteria un puntito verde, o si no puede estar fuera de la bacteria, pero esa espora, pues obviamente se hace a través de esa tinción, verde malaquita y safranina. O sea, el verde malaquita es lo que me va a teñir la espora de color verde, y la safranina, pues obviamente es un colorante de contraste. Ok. Recordemos que, como les explicaba al inicio de la clase, la tinción de Gram solo se va a basar en la capacidad que tienen las bacterias para retener colorantes. Como les decía, está determinado por la pared celular y por la cantidad de peptidoglicano que existe en esta. Una bacteria Gram positiva, pues obviamente tiene una mayor cantidad de peptidoglicano, y una Gram negativa tiene una menor cantidad de peptidoglicano para hacer la acepción de esos colorantes. Como mencionábamos, si se fija con calor la preparación, cuidando que nuestras bacterias no se lleguen a quemar. Tinción con cristal violeta por 1 a 2 minutos, añadir Lugol, decolorar con una mezcla de alcohol acetona y teñir con safranina o fuchina por 1 minuto. Normalmente una tinción de Gram, pues obviamente el Gram positivo es morado y el Gram negativo pues es rosa o rojito, dependiendo la cantidad de safranina que podríamos llegar a ver. Ok, si se dan cuenta, en una bacteria Gram positiva, ¿qué otra característica tiene una bacteria Gram positiva que alguien me quiera decir? Perdón, química, es que creo que no la escuché. ¿Alguien más que no me escuche? ¿Alguien más que no me escuche? ¿Todos me escuchan? ¿Todos se escucha bien? Sí, química, bien. Sí, química. Ok, gracias. Ok, En proporción son más pequeñas, ¿no? en proporción son más pequeñas. Sí, ok. Los estafilococos, recordemos algo bien importante de un estafilococo. Un estafilococo, pues obviamente tiene una forma de coco. Los cocos son bacterias gram positivas agrupadas en racimos. Normalmente, esto téngalo bien importante, porque en el examen les llegan a decir son catalasas, son oxidasas, son fermentadoras de lactosa, son no fermentadoras. Eso les llegan a poner en el examen.
Normalmente recordemos que hay dos tipos de medios de cultivo para diferentes bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Staphylococcus aureus, o sea, cualquier estafilococo, pues su medio de cachet que tenemos o de medio estándar, pues obviamente es el agar manitol, salimanitol, que evalúa la fermentación de manitol, y el agar 110. Los dos más comunes que vamos a ver aquí es Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus, el famosísimo estafilococo dorado, muy común en estas infecciones por comida contaminada y todo ese tipo de cosas. Ok. Normalmente un Staphylococcus aureus es una microflora normal. Recordemos que todos los seres humanos tienen una cosa que se llama microbioma. El microbioma pues está formado ¿de qué? De virus, de bacterias, de hongos, de cualquier cosa que nosotros podamos ver, pero recordemos que regulan ciertos procesos en nuestro, tanto en nuestro proceso digestivo, tanto en la piel, tanto en genitales. Recordamos que son muy importantes para este tipo de cosas. Ok, el primero que ustedes están viendo aquí, el síndrome de la piel escaldada, está dado por un Staphylococcus aureus y solo se va a contagiar a través del canal de parto. El canal de parto, pues lo tenemos claro, que es obviamente la vagina, y la infección de folículos pilosos, foliculitis también, infecciones de lagrimales, párpados y oídos, o alguna conjuntivitis que haya por ahí, puede estar causado por un Staphylococcus aureus. Ciertas infecciones de heridas, pues no sé si vieron lo que pasó en España, ahorita lo que está pasando, pues es que hay tanta insalubridad que ya las personas que están ayudando ya están teniendo infecciones por pues estafilococo o cualquier otro tipo de bacteria, también el tétanos, ni se diga. También infecciones de vías urinarias van a ser común, y septicemia, recordemos que la septicemia está asociada a Staphylococcus aureus. Ok, Staphylococcus epidermidis igualmente es micoflora normal de piel y mucosas. Staphylococcus epidermidis pues se asocia a esta microflora normal porque solo epidermidis pues, se encuentra en la piel. Esta Staphylococcus epidermidis a un paciente que tiene un dispositivo médico, ya sea un catéter venoso central, ya sea un catéter para diálisis, alguna prótesis, algún dispositivo médico en los cuales involucra tejido cutáneo. Por ejemplo, un paciente que acaba de recibir una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, y obviamente su sistema inmune no se encuentra bien o está rechazando el mismo tratamiento. Por ejemplo, yo tuve un alumno que estaba rechazando una placa que le habían puesto aquí en su brazo. Entonces me había dicho que le había salido el Staphylococcus epidermidis, que porque el mismo cuerpo dijo, o sea, como estaba asociado a la mucosa y al tejido cutáneo, pues obviamente me dijo el chico que estaba su propio cuerpo rechazando ese cuerpo extraño que estaba ahí. Y literalmente la placa ya estaba fuera del cuerpo y se veía bien tétrico. Ok, septicemia en pacientes con dispositivos médicos también, o sea, un paciente que está con un catéter venoso central, que está con cualquier tipo de dispositivo médico. También las personas que tienen prótesis pueden llegar a ser propensas a ciertos patologías con estafilococcus e infecciones de vías urinarias, pero estas son raras. Ok. Las patologías asociadas a Staphylococcus saprofíticos igualmente son flora normal del tracto genital y urinario, pero aquí hay una cosa bien interesante. Cuando yo estoy embarazada, soy mucho más propensa a que me dé una infección asociada a un Staphylococcus saprophyticus. ¿Por qué? Porque recordemos que el canal de parto literalmente se va abriendo cuando está en las últimas semanas de gestación la mujer, pero también el Staphylococcus saprophyticus puede llegar a estar asociados, como que no hay buena higiene del baño. Por ejemplo, las personas que estamos, se podría decir que normalmente, bueno, yo soy una persona que no me gusta hacer del baño en otro lado, y normalmente cuando vamos a baños públicos estamos propensos a una patología por Staphylococcus saprophyticus. Ok.
Bueno, la fisiopatología de las infecciones de vías urinarias. Normalmente recordemos que esta es una afección polimicrobiana caracterizada por un cambio en la flora vaginal, o sea, el cambio del pH. Recordemos que ¿qué buscamos en la vagina? La vagina es completamente ácida. Normalmente lo que va a hacer la vagina es cuando hay un cambio en esta flora normal que nosotros vemos, va a haber un predominio de lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno. ¿Qué va a hacer el peróxido de hidrógeno? Alcalinizar toda esa flora que yo tengo ahí, y lo que va a hacer es, va a haber mayor conversión de péptidos que obviamente se van a tornar volátiles o malolientes, la famosísima prueba de la mojarra que normalmente se hace para una infección de vías urinarias. Ciertas manifestaciones clínicas que me podrían llegar a venir en el examen es secreción diluida de color blanco grisáceo, ardor, prurito y eritrema. Y recordemos que a la hora de hacer un exudado vaginal, pues obviamente tenemos que tomar la muestra de donde está mucho más presente esta secreción diluida de color blanco grisáceo, hasta de color verde se puede llegar a presentar. Ok, como les había dicho, para diferenciar géneros y para diferenciar tipos de bacterias, por ejemplo, hay medios selectivos y hay medios diferenciales. Pues obviamente el selectivo para especies de Staphylococcus es el agar del salimanitol. Normalmente es útil para evaluar la fermentación del manitol y normalmente el color rojo cereza cambia a amarillo por esta fermentación que puede llegar a hacerse, o la famosísima hemólisis que puede llegar a presentarse en el agar salimanitol. El que sí fermenta manitol completamente es Staphylococcus aureus. Epidermidis es negativo, no fermenta manitol, pero Staphylococcus saprophyticus puede llegar a fermentar o no fermentar, o a tener una fermentación lenta de este carbohidrato. Ok. Para yo identificar especies de Staphylococcus, pues si se dan cuenta, Staphylococcus aureus tiene colonias redondas, amarillas y hemólisis, o sea que va a ser fermentadora de manitol. Catalasa, recuerden que todo el género Staphylococcus, no hay excepción, son positivos a catalasa. Amanitol, recordemos que varía dependiendo el tipo de estafilococo que yo tenga. Coagulasa, pues obviamente dependiendo también el tipo que tenga, pero la única que es positiva a coagulasa, pues obviamente es estafilococo. Normalmente Staphylococcus aureus para hacer la coagulasa pues se hace a partir de plasma de conejo, y pues obviamente si se coagula, pues obviamente está positivo. La novobiosina es un antibiótico, es variable, puede ser o no sensible. Y Staphylococcus epidermidis, colonias redondas, blancas, no hay hemólisis. Recuerden que todos los géneros de Staphylococcus son positivos a catalasa. Epidermidis es negativo a manitol. A coagulasa no va a ser positivo a coagulasa. Y pues obviamente, epidermidis, pues obviamente es positivo a novobiosina o sensible. Recuerden que la sensibilidad se mide a partir de los halos que se forman en el antibiograma. Y hay aquí un dato bien interesante. En el antibiograma, pues obviamente, ¿alguien me puede decir cuál es la escala de McFarland que se utiliza para hacer un antibiograma? Pues la escala de turbidez. Sí, pero ¿cuánto es? 0.5. Así es. Esa es una preguntita de examen también. Ok. Para Staphylococcus saprophyticus, pues si se dan cuenta, manitol positiva débil o fermentadora lenta de manitol. Para coagulasa es negativa y es resistente a novobiosina, que es obviamente un antibiótico. Ok. Los Streptococcus, en comparación con un estafilococcus, son cocos gram positivos agrupados en cadenas. Recuerden que los estafilococcus están agrupados en racimos de uvas. Y normalmente todas las especies, a comparación de un estafilococcus, pues son tapalasa negativos. Normalmente su desarrollo son en medios enriquecidos como el agar sangre o con ácida de sodio. Streptococcus piógenes pues obviamente significa formadores de pus, y Streptococcus pneumoniae, pues obviamente causantes de neumonía bacteriana, exactamente. Streptococcus piógenes, pues no es flora normal de ningún tejido. Un piógene significa que soy formador de pus,
y su presencia se puede asociar con padecimientos como faringitis, infecciones dérmicas como erisipela y escarlatina. Normalmente erisipela y escarlatina actualmente aquí en México no hay, no debería de haber. Ciertas infecciones de heridas, celulitis, septicemia. La celulitis pues obviamente es la acumulación bacteriana debajo de la piel y pues obviamente va a causar una inflamación. Septicemia, glomerulonefritis y fiebre reumática, secundaria a infecciones mal atendidas. Aquí para un estreptococo, aquí vamos a ocupar lo que se llaman las famosísimas antiestreptolicinas. Las antiestreptolicinas, pues obviamente es para ver si ya no estoy infectada con cualquier estreptococo. Y normalmente el siguiente es Streptococcus pyogenes. En algunas ocasiones coloniza faringe, pero no es flora normal. Causa neumonía en niños y ancianos. Adelante. Dijo, Piógenes o neumonía. El anterior era Piógenes. Ajá. Ah, es que volví a repetir Piógenes, por eso. El anterior era Piógenes, por eso lo dije. Ah, ok. Gracias, perdón. Me perdí un poco. Ok. El siguiente, pues obviamente es Streptococcus pneumoniae. No, en algunas ocasiones coloniza boca y faringe, pero generalmente no es flora normal. Es causante de estos padecimientos, neumonía en niños, meningitis secundaria, infección pulmonar. Y recordemos, para evaluar la meningitis necesitamos que líquido cefalorraquídeo para poder determinar esta infección. Ciertas infecciones de oídos están asociadas a un Streptococcus pneumoniae, sinusitis y septicemia también. Bueno, Streptococcus, recuerden que la sinusitis pues es la inflamación de los senos paranasales y la septicemia pues ya conocemos que es una infección generalizada a partir de todo el cuerpo, es una enfermedad sistemática. Y como les decía, el agar Müller-Hinton, el antibiograma, recordemos que se hace al 0.5 de la escala de McFarland, se va a realizar para un Streptococcus pneumoniae en agar Müller-Hinton. Recordemos, si yo solo quiero hacer un antibiograma solito, es agar Müller-Hinton sin ningún suplemento. Cuando yo quiero hacer para un estreptococo es agar Müller-Hinton con sangre de carneros, lo voy a incubar de 20 a 24 horas y realizar la lectura con una atmósfera de 5% de dióxido de carbono. Y recuerden que siempre se van a medir los halos dependiendo de que sea, a que sea resistente mi patógeno. Recordamos que actualmente ya no se ven esos bonitos halos. ¿Por qué? Porque recordemos que ya todas las bacterias están hechas resistentes a la mayoría de los antibióticos. Entonces, pues ya no, ni se recomienda que uno se automedique con antibióticos, pero sabemos que la gente lo sigue haciendo. Ok. Streptococcus agalactiae es una microflora normal de vagina y tracto gastrointestinal. Normalmente hace Streptococcus agalactiae es que la madre sea portadora de la bacteria y el niño pues obviamente le va a causar una infección invasiva como neumonía, meningitis o cualquier septicemia. Como les decía, normalmente un Streptococcus agalactiae solo se va a transmitir a través de lo que es el canal de parto. Normalmente la mamá a lo mejor tuvo una infección de vías urinarias, pero ni se dio cuenta. Normalmente no hay presencia de ningún síntoma, solo es portadora y normalmente los niños es los que llegan a tener una infección invasiva a través del canal de parto por la presencia de este patógeno. Ok. Normalmente de faringitis les llegan a preguntar signos y síntomas. Ok. ¿Me permiten tantito? Adelante, Sí, Kenia. maestra. Gracias.
Ok. Faringitis, pues obviamente ocurren por la afectación de estructuras continuas a la infección o por extensión a las zonas de drenaje, que quiere decir normalmente es la laringe, las famosas anginas. De entre ellas destacan el flamor y el absceso periamigdalino. En algunas manifestaciones clínicas, fiebre mayor a 38 grados, exudado, hipertrofia amigdalar, o sea, agrandamiento de las amígdalas, adenopatías laterocervicales dolorosas. Normalmente estas se llegan a presentar en esta parte de la cara, ausencia de tos, hay petequias en el paladar por la presencia de este patógeno, que normalmente la faringitis llega a ser por un estreptococo beta hemolítico del grupo A, y normalmente aquí para Streptococcus pneumoniae les van a preguntar la fisiopatología esta vez. Ahora en el examen me sorprende de que les preguntan fisiopatología, ¿por qué? Pero no entiendo por qué. En el primer examen que yo presenté no venía nada de fisiopatología, pero después de informarme un poquito más, pues obviamente me di cuenta que ya viene fisiopatología de algunos patógenos, de algunas enfermedades, y normalmente la fisiopatología de Streptococcus pneumoniae se adhiere de forma eficiente a las células blanco. Normalmente Streptococcus pneumoniae se hace... lo que hace Streptococcus pneumoniae es adherirse a la pared del tracto respiratorio y a la superficie de las células epiteliales. Posteriormente es capaz de invadirlas. Recuerden que ciertos patógenos hacen lo que se llama, cuando vemos en un examen general de orina, es una citólisis bacteriana, que vemos esa invasión de lactobacilos a través de estas células. Recuerden que estas células epiteliales también las vemos en el examen general de orina, y como resultado de esta interacción se produce un daño en la actividad de los cilios del epitelio respiratorio. O sea, en vez de hacerlo en el epitelio del riñón o de cualquier célula de transición, pues se hace a partir del epitelio respiratorio. Ok. Streptococcus piógenes. Piógenes o piogénico significa que soy productor de pus. Streptococcus piógenes tiene un mecanismo de defensa muy interesante. Lo que hace es hacerse pasar por cualquier otra cosa y evadir la respuesta del sistema inmune. Normalmente un cierto parásito que yo recuerdo bien, en Amoeba histolítica, hace lo mismo. O sea, se hace como si fuera un macrófago y evade la respuesta inmune. ¿Qué hace Streptococcus piógenes? Lo mismo hace. Streptococcus piógenes, al invadir la célula, pues obviamente va a inactivar el complemento. Recordemos que a la hora de que tenemos la activación del complemento, pues es la activación de este sistema inmune. Diversos pacientes que desarrollan infecciones severas estreptocócicas, pues obviamente tienen una deficiencia o disminución de la proteína 3B, C3B, y desarrollan normalmente un Streptococcus piógenes es mucho más común en pacientes con diabetes y insuficiencia renal, desarrollan con más frecuencia estas infecciones. Siempre, absolutamente siempre, porque la primera pregunta del examen es de un paciente diabético que tiene una infección por un Streptococcus piógenes, siempre dense a la tarea de ver si es diabético o no es diabético en esta parte de Bacter. ¿Por qué? Porque llegan a preguntar cositas como esas, ¿sale? O sea, los detallitos aquí es lo que nos van a dar la clave, ¿sale? Ok. Recuerden que el agar sangre es un medio enriquecido, es para observar hemólisis. Recuerden que hay hemólisis parcial, completa, y no hay hemólisis. Normalmente se va a añadir ciertos inhibidores de gram negativos, como lo es la sida de sodio. Y recuerden que la hemólisis alfa, la característica que tiene, que es que voy a presentar un halo de color verdoso, como lo pueden ver en la primera imagen. La hemólisis beta, que va a ser una hemólisis completa. Normalmente recuerden que el agar sangre se puede realizar tanto con sangre humana, pero es mucho más correcto que uno lo haga con una sangre bovina que ya está esterilizada, y pues obviamente es mucho más fácil de tener un control en esas sustancias. La hemólisis gamma, pues obviamente no me va a presentar hemólisis, y pues obviamente los que vimos es Streptococcus piógenes, me va a presentar colonias redondas, blancas y grandes,
tiene una hemólisis parcial o una hemólisis beta. La bacitracina es sensible, autoquina es resistente, el hipurato y la prueba de CAM van a ser negativas. En este caso, la única que es positiva al hipurato y a la prueba de CAM pues es Streptococcus agalactiae. En el caso de Streptococcus pneumoniae, pues observamos que tenemos una hemólisis completa, la bacitracina es resistente. ¿Por qué? Porque en el examen llegan a preguntar, ¿es resistente a bacitracina? Porque es una de las claves que pueden llegar a venir en su examen. O sea, por eso se resumen muy bien las tablas para que ustedes vean todos los detallitos que pudiera verse en el examen. La autoquina es sensible y como Streptococcus pyogenes, también Streptococcus pneumoniae es negativa al hipurato y la prueba de CAM. Hipurato, pues obviamente, no sé si alguien ha hecho pruebas de hipurato, que se siembra de manera vertical la muestra, y si es hidrolizadora de hipurato de sodio, pues obviamente va a haber una hemólisis, como normalmente lo veremos como con una Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae, pues obviamente tiene una hemólisis parcial, es resistente a bacitracina y optoquina y pues obviamente es positiva al hipurato y a la prueba de CAM, que es la única bacteria del género Streptococcus que es positiva a estas dos pruebas. Ok. Para los bacilos gram positivos, recordemos que vimos cocos. En el examen, pues pueden llegar a venir preguntas de este tipo. Que les digan que tienen bacilos formadoras de esporas, bacillus son aerobios y clostridium son anaerobios. El que más conocemos, pues obviamente el famosísimo Bacillus anthracis. Durante los ataques de las Torres Gemelas, se les ocurrió enviar cartas con polvo de anthrax y es causante del carbunco y del bioterrorismo. Su objetivo es enagar sangre. Lo que les van a preguntar aquí es si hay movilidad. Bacillus anthracis es un bacilo que no tiene movilidad alguna. Quiero decir, si alguien ha hecho pruebas de movilidad, pues obviamente tienes tu medio, lo picas, lo siembras y si hay movilidad va a haber como si fuera niebla en el medio y se va a ver que se mueve, pero si no hay, pues obviamente solo va a crecer donde tú hiciste la punción. La producción de esporas, pues obviamente va a estar positiva. Recuerden que la producción de esporas, ¿con qué la hacemos? Con una tinción de Sheffer-Fulton. Bacilos formadores de esporas, también está Clostridium, que es anaerobia, es la más común que conocemos, pues es Clostridium botulinum, es causante del botulismo. El botulismo, pues recuerden que está ya sea por deficiencia de vitamina C, ya sea por abrir latas que están esponjadas. Normalmente se hace en agar base, ya sea sangre o chocolate. Esta sí es una bacteria móvil y su producción de esporas también es positiva. O sea, aquí lo que les van a preguntar es bacilos formadores de esporas que son gram positivos y cuáles son las pruebas bioquímicas que yo puedo hacer para determinar que si es anaerobios en el caso de Clostridium y en el caso de aerobias, pues obviamente que es la anterior, Bacillus anthracis. Ok. Neisseria, pues obviamente son cocos gram negativos agrupados en pares con forma de riñón o grano de café. Todas las especies son catalasa y oxidasa positivos. Normalmente en el examen viene una preguntita de ese tipo, que hay una especie de Neisseria que tienen una muestra de líquido cefalorraquídeo o una muestra de exudado vaginal. Estamos observando que tengo cocos gram negativos. Están en forma de riñón o grano de café, fagocitando las células adentro de las células fagocíticas y pues obviamente, como les decía, son cocos gram negativos que se ven dentro de células fagocíticas. Ok. Normalmente Neisseria gonorrea, todos conocemos Neisseria, no es flora natural de los humanos. Su presencia siempre se asocia con infecciones como gonococo. La gonorrea, dependiendo del tipo de muestras, la Neisseria la voy a definir el tipo dependiendo el tipo de muestra que yo tenga. En este caso, pues obviamente si es del exudado vaginal o de genitales, pues obviamente estoy hablando de una Neisseria gonorrea. Se manifiesta por inflamación de la uretra, vagina
genitales, igualmente es una bacteria piógena y en neonatos puede producir ceguera. Y yo les pregunto algo, ¿a través de dónde se podría contagiar mi neonato de una Neisseria? Exactamente, normal. Pueden existir casos de infección faríngea, pues ya saben por dónde, gracias al sexo oral. Y las patologías asociadas a Neisseria, meningitis, residen normalmente en nariz y faringe, el famosísimo meningococo. Estas infecciones se caracterizan por la meningitis, que sus características es confusión mental, alteraciones neurológicas, coagulación intravascular diseminada. Normalmente se dice que la mayoría de los infartos cerebrales están causados por una Neisseria meningitis, que no se sabe que la persona la tiene, pero un infarto cerebral, o puede ser por un coágulo, porque si están viendo, Neisseria produce coagulación intravascular diseminada y se contagia por hacinamiento. El hacinamiento que significa que estoy demasiado junto. Escuelas, presionas o zonas de bajos recursos que no tengan o que estén demasiado juntos. Las escuelas no se diga y las presiones también. En Estados Unidos se había visto que los casos de Neisseria meningitis se estaba viendo mucho más porque se estaban dando casos de infartos cerebrales en niños. Hicieron su cultivo de líquido cefalorraquídeo y pues obviamente salió que la mayoría de estos infartos estaban siendo por Neisseria meningitis. El gonococo, pues obviamente si se dan cuenta, como les decía, gonorrea es formador de pus, es piógeno, proliferan mejor en epitelios secretores de moco, como cuáles, pues obviamente tenemos la vagina, que es una productora de moco, y a temperatura corporal normal, que son 36 grados, y la infección se manifiesta con frecuencia de 2 a 7 días después de la exposición, o sea, ese es su tiempito de incubación. Y pues obviamente los pacientes, algunos son asintomáticos y hay diferentes síntomas tanto en hombres como mujeres: dolor uretral, secreción cremosa, amarilla y sanguinolenta, disuria y polaquiuria. Síntomas en mujeres: disuria, hemorragia vaginal y fiebre. Pero la pregunta que viene en el examen es de un varón que tiene los siguientes síntomas y ustedes pueden determinar si es gonorrea o no. Ok. Meningitis, Neisseria meningitidis, pues obviamente evita la lisis de antibióticos bactericidas, pues los bactericidas, recuerden que es que mato de raíz la bacteria. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un bactericida y un bacteriostático? Bacteriostático es que elimina la bacteria y bactericida es que nada más La va a hacer la como... contiene. Así es. Pues estoy tomando apuntes, sí. Ya no hice nada. ¿Cómo? Omar, tienes abierto tu micrófono. Ok. Recuerden que los bactericidas solo las va a matar, o sea, las va a hacer como si estuviéramos jugando congelados, o sea, solo va a congelar la acción de esta bacteria y va a haber liberación de endotoxinas que normalmente libera Neisseria meningitidis, ácido teicoico y que produce citocina, las famosísimas citocinas que son la inflamación, van a producir vasculitis, que la vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos tanto de la cabeza como de todo el cuerpo y se puede producir isquemia y infarto. Normalmente algunas de las manifestaciones clínicas tenemos fiebre, cefalea, rigidez, bajo de nivel de conciencia, náuseas y vómitos. Sí se había visto que normalmente un infarto cerebral sí está causado por bacterias, pero también recuerden que para infartos cerebrales hay otras causas, un infarto en sí nada más, pero también se puede decir que están causados por bacterias. Ok. El agar, pues obviamente el medio selectivo que se utiliza para el desarrollo de Neisseria es el agar Taller-Martin. Pregunta clásica de examen, esa viene en el examen de cajón. Esta, pues obviamente va a contener antibióticos para el desarrollo de flora contaminante. Normalmente
Lo puedo hacer en otro tipo de medio de cultivo que se llama gelosa chocolate. Todos conocemos el agar chocolate, pero los cultivos se van a contaminar con facilidad. El agar por excelencia es el agar Taller Martin, y eso es una preguntita de examen. Ok. Para identificar especies de Neisseria, pues obviamente se es a través de una tinción de Gram, conociendo el origen de la muestra. Muestras de origen genital, les había dicho que son de Neisseria gonorrea, y muestras de líquido cefalorraquídeo, pues obviamente es para Neisseria meningitidis. Normalmente pueden hacerse pues, pruebas serológicas para confirmar el diagnóstico tanto de meningococo como del gonococo, pero esas son ya pruebas mucho más específicas. Normalmente en el examen lo que viene es el agar Taller Martin y ciertas características de Neisseria que vienen también. Ok. Hemófilos. Hemófilos, pues obviamente son cocobacilos gram negativos, son catalasa y oxidasa positivos, solo se desarrollan en medios enriquecidos con suplementos nutricionales. En este caso, hemófilos influenza es uno de los más comunes que conocemos. Hemófilos influenza es una microflora normal de nasofaringe, se transmite por fluidos nasales, presenta en los siguientes padecimientos: faringitis, laringitis, inflamación del epiglotis en niños pequeños, puede causar meningitis secundaria, neumonías en niños y ancianos. Solo las cepas de hemófilos influenzae de tipo B, H y B son capaces de producir infección. Pues obviamente recordemos que las demás cepas, conocemos los virus de influenza, H1N1, AH2, cualquiera de esos tipos, pues obviamente no están relacionados con hemófilos. Hemófilos causa más una infección de gripa bacteriana y normalmente se transmite igual que la otra a través de fluidos nasales. ¿Y en dónde la voy a desarrollar? En un agar gelosa chocolate, pero necesito añadir dos factores que son el factor 5 y el factor 10. El factor 5, pues obviamente es nicotina-adenina-diamina. Estos dos factores son parte del desarrollo de Haemophilus influenzae, porque para tener nicotina-adenina-diamina es esencial para su desarrollo. Y la hemina, pues obviamente también es muy esencial para su desarrollo. Y Haemophilus influenza también se puede hacer por pruebas serológicas. El desarrollo en agar geloso chocolate con factores de crecimiento, como lo vimos, el factor 5 y el factor X. Recuerden que el factor 5 es NAT y el factor X pues es hemina. Existen pruebas serológicas disponibles para determinar presencia de cepas de HIV en muestras clínicas. Solo en la historia clínica y pruebas sencillas se determina la presencia de HIV. Recuerden que una influenza, recuerden que también es de importancia clínica y se debe de reportar a la unidad de epidemiología intrahospitalaria. Recuerden que esa es una preguntita de examen también. Las enterobacterias, pues obviamente son bacilos gram negativos, todas son catalasa positivos, oxidasa negativos y reducen nitratos a nitritos. La más común que conocemos pues es la famosísima Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria capaz de reducir nitratos a nitritos. Me van a habitar en todo el tracto gastrointestinal, es la bacteria más abundante en el tracto gastrointestinal, pero recuerden que también hay cepas que son patogénicas. Normalmente, como les comentaba, es la bacteria más abundante en todo el tracto gastrointestinal de los humanos. En niños menores a los 2 años sí se considera patógena. Y recordemos que hay gastroenteritis en adultos y niños, causante de la famosísima diarrea del viajero. Infecciones de vías urinarias en personas embarazadas es muy común también. Septicemia, meningitis y solo los serotipos patógenos son infecciosos. Ok. En el examen ahora viene fisiopatología de coli uropatógena, cistitis. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre cistitis y uretritis? La cistitis es a nivel de la uretra es uretritis, ¿no? A nivel de la uretra. Sí, en hombres. Ajá. Y la cistitis es a nivel de la vejiga. De la vejiga, ajá. Sí, y la otra, la pielonefritis. Ya es a nivel de los riñones. Del riñón, así es. Ok.
E. coli uropatógena lo que hace es iniciar con la invasión de las células al epitelio de transición. Recuerden que células de transición las podemos ver en un examen general de orina. Se continúa con la famosísima formación de comunidades intracelulares bacterianas, esas famosísimas citólisis bacterianas que se ven a la hora de que vemos el examen general de orina, manteniendo su forma basilar y un tiempo de duplicación corto, o sea, su tiempo de vida aquí es muy corto. La segunda fase se caracteriza por procesos de maduración de todas las bacterias, o sea, aquí obviamente ya vamos a formar capullos, o sea, el famosísimo biofilm que se crea y adquieren una forma de coco y tienen un tiempo de duplicación más largo en lo que se desarrolla ese famoso biofilm. Y el tercer estadio, pues obviamente se caracteriza porque recobra su forma basilar, pero adquiere motilidad, lo cual pueden salir células superficiales hacia el lumen de la vejiga, ocasionando bacteriuria, exfoliación de células e invasión al epitelio sano. Normalmente en la cuarta fase ya inicia la infección, se observa que algunas poblaciones, la citólisis bacteriana van a seguir creciendo, pero ya hay obviamente la respuesta del sistema inmune y obviamente ya va a haber sistema de reparación del daño del tejido. Ok, en A ver, el caso de... el interior que es, tenía unas siglas que no alcancé a verlas. Okay. Ay. Este, UPEC. UPEC son... es Escherichia coli uropatógena. Eso significa. Ah, gracias. De nada. Sí, mira, es uropatogen Escherichia coli. En inglés, si te diste cuenta. Sí, hasta ahorita que me dijo. Ok. Bueno, en el diagnóstico por laboratorio para una pielonefritis que voy a hacer es leucocitosis 14,000 o mayor en la biometría hemática, porque les viene un casito con estos que tienen que identificar una pielonefritis de un caso clínico que les dice biometría hemática y el estado del examen general de orina. Recuerden que la pielonefritis, la bacteria que normalmente la causa, pues obviamente es una UPEC, una Escherichia coli uropatógena. En el examen de general de orina, pues obviamente voy a ver esterasa leucocitaria, va a estar positiva, va a haber hematuria, presencia de eritrocitos, bacteria no se diga, y la piuria, pues obviamente es la presencia de piocitos en orina, pero recuerden que la presencia de eritrocitos de piocitos en la orina va a ser porque recuerden que cuando hay esterasa leucocitaria, recuerden que se hace como chiclosa la orina y hace pues obviamente que esos neutrófilos que hay y que la inflamación que existe, pues obviamente hagan que se peguen y que haya presencia de piocitos en orina. Ok. Oiga, una pregunta. ¿Por qué a veces hay unas pielonefritis? ¿Mande? Porque hay unas pielonefritis a veces que no salen bacterias. Recuerda que no todas las pielonefritis pueden llegar a ser como causar esa inflamación y que no bajan las bacterias, se podría decir, y que ahí están. Pero ¿sabes qué me dijo un maestro? Que a la hora de que no salgan las bacterias es mejor hacer el, el estudio ya que está saliendo la enfermedad porque ahí ya van a salir. Normalmente, o también puede estar causadas por algún virus que entró ahí. Pero ya para tener pielonefritis, pues ya tiene síntomas. Es que ya tiene síntomas, pero recuerda que puede haber virales como la meningitis, que también ya hay síntomas, pero recuerda que el líquido cefalorraquídeo está completamente normal. Ah, ya. Ok.
Salmonella, pues obviamente recordemos que no, tampoco pertenece a la microbiota natural del organismo, su presencia siempre revela posible infección. Algunos pacientes pueden ser solo portadores, recordemos que si yo tuve salmonella y quedé como portador, pero si yo puedo contagiar a la otra persona, recordemos que es como si fuera un VIH. La salmonilosis intestinal, fiebre tifoidea y septicemia, recordemos que salmonella me va a producir ácido sulfídrico, no me va a producir ácido sulfídrico, lo veremos a continuación. Shigella, pues obviamente igualmente no es microflora normal y su presencia siempre se asocia a procesos infecciosos, provoca patologías asociadas como con gastroenteritis, heces diarreicas con moco, sangre y pus. El examen en fresco revela abundantes leucocitos, eritrocitos y bacterias, tanto en las heces, pérdida importante de agua y electrolitos, y obviamente Shigella. En el examen anterior, pues obviamente venía la fisiopatología por shigellosis. Obviamente recordemos que una Shigella va a ser causada por fecalismo, transmisión directa fecal-oral, y la diarrea acuosa que suele presentar el síndrome disentérico se atribuye a la secreción activa y una resorción anormal del agua. O sea, recordemos que cuando yo tomo agua, pues obviamente va a haber esta presencia común del vómito y de la diarrea en un efecto secretor a nivel Y1, y esto es consecuencia de una enterotoxina que se llama SHED1 y a la inflamación de la mucosa. Ciertas manifestaciones clínicas, como es diarrea sanguinolenta con abundante pus, a espasmos abdominales, tenesmo, fiebre y vómito, pueden ser alguna de las manifestaciones clínicas, y en el examen les llegarían a preguntar ciertas cosas de shigellosis. Bueno, recordemos que hay enterobacterias oportunistas, entre ellas tenemos a Proteus, a Klebsiella, Enterococcus, también tenemos a las pseudomonas. Estas son parte de la flora normal de mi tracto gastrointestinal. Y les pregunto algo, ¿a qué huele el Proteus? A pescado muerto. Ah, tortilla. A No, tortilla. Proteus. Pseudomonas que huele a tortilla. Así es. Sí, ya. Amoníaco. Sí, pero huele horrible. A mí me huele así Sí. como a pescado muerto. Literalmente sí. Eso viene en el examen, también es una de las preguntas que me han reportado que sí viene en el examen, que a qué huele Proteus. Y la respuesta es amoníaco. Así es. Ok. Si se dan cuenta, una infección a nosotros, pues obviamente una persona que es normal, una persona que no tiene alguna inmunosupresión, pues obviamente son en pacientes susceptibles, un paciente que tiene cáncer, un paciente que ha estado internado mucho tiempo, un paciente que tiene VIH, cualquier paciente que tenga diabetes es aceptor a una enfermedad bacteriana, ya sea por Proteus y Klebsiella. Se relaciona con las siguientes patologías: infecciones urinarias, Proteus, neumonía, Klebsiella, septicemia en todos los géneros, infecciones de heridas, todos los géneros. Recordemos que Proteus y Klebsiella pueden llegarme a causar infecciones de heridas. Nunca me van a producir diarrea ni ninguna enfermedad o patología gastrointestinal. Y pues obviamente hay una cosa bien interesante. Venía una pregunta sobre enterococos. Enterococos, pues obviamente también es una bacteria oportunista, pero esta bacteria es procesos de fermentación láctica de queso, embutidos y cárnicos naturales, es anaerobio. Normalmente Enterococcus es flora normal también del tracto gastrointestinal, es un patógeno oportunista y resistente a todos los antibióticos de uso, y está relacionado a las siguientes patologías, tanto endocarditis. La endocarditis pues no es nada más que la inflamación del endocardio, o sea, de la capita del corazón, infecciones de vejiga, próstata y epidídimo, y eso es lo que viene en el examen. Alguna patología por enterococcus, que es endocarditis o infecciones de vejiga, próstata o epidídimo. Ok. Las enterobacterias, ¿en qué medios de cultivo crecen? El más común, el agar McConkey, es exclusivo para bacilos gram negativos. Esto es para evaluar la fermentación de lactosa. Recordemos que nos da el color rosa claro y cambia a color rosa mexicano. Normalmente hay 3 tipos de fermentaciones que evalúa este medio de cultivo. Tenemos la fermentación rápida, que la única bacteria
que una de las bacterias más conocidas que nosotros tratamos en el laboratorio, la Escherichia coli, es la que nos da la pigmentación mucho más bonita de color rosa, fermentación lenta es Klebsiella, y no fermentadoras, que es Salmonella y Shigella. Ellas no son fermentadoras de lactosa, ellas fermentan otro tipo de compuestos que son ácido sulfídrico. Igualmente el agar sin azul de metileno igualmente es para bacilos gram negativos. Recordemos que Escherichia coli es fermentadora rápida de lactosa. Igualmente el color vino cambia a verde metálico y se puede ver en esta imagen. Fermentación lenta, también pues obviamente solo son las colonias de color azules sin el brillo verde, y recuerden que hay bacterias no fermentadoras y con colonias transparentes. Ok. El agar, Salmonella y Shigella, pues obviamente diferenciar entre Salmonella y Shigella, que son productoras de ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es la característica de este color negro que normalmente puede llegar a tener Salmonella o Shigella. Las productoras de sulfuro, pues obviamente van a ser colonias transparentes con un punto negro en el centro de un ojo de pescado. No productoras de sulfuro, pues obviamente son colonias transparentes sin ningún punto negro. Y pues obviamente también el agar XLD es diferenciar Salmonella y Shigella. Si se dan cuenta, aquí las colonias no están tan aisladas como en un XLD. Igualmente me va a producir la producción de ácido sulfídrico, y como les decía, las colonias transparentes con un punto negro en el centro, un ojo de pescado, y hay productoras de sulfuro, que no hay productoras de sulfuro. Pues obviamente, ¿cómo voy a identificarlas? Escherichia coli, pues obviamente sí me va a fermentar lactosa, no me va a fermentar ácido sulfídrico, no es productora de ácido sulfídrico. En agar maconqui, pues obviamente tenemos el famosísimo rosa mexicano y el verde metálico. En agar Salmonella Shigella, un rosa muy tenue, y en agar XLD, pues obviamente es amarillo. Salmonella, pues obviamente es no fermentan lactosa, ni Salmonella ni Shigella. Salmonella es la única que me va a producir ácido sulfídrico. En agar maconqui, como recuerden, no es productora de lactosa, es transparente. Salmonella, Shigella, pues obviamente tienen punto negro porque son productoras de ácido sulfídrico, y Shigella pues no fermenta nada y no me va a producir ningún pigmento, y no tiene, lo que es la única bacteria que no hace show en el medio de cultivo. Ok. Para las bacterias oportunistas, recuerden algo bien interesante. Klebsiella, pues obviamente a la hora de que uno le hace una prueba de consistencia va a aparecer slime. Si tienen hijos, pues obviamente el slime se hace como moco. Y si tú haces una prueba de que es mucoide, pues obviamente vas a tener ahí un moco. Es positiva lactosa, pero es fermentadora lenta, no es productora de ácido sulfídrico. En agar maconqui, pues obviamente, como les decía, es una fermentadora lenta de lactosa. En agar eosina azul de metileno, azules o violetas. Salmonella Shigella, rosa tenue y amarillo. Y pues obviamente en el Proteus, recuerden que hay ciertas cosas que hace el Proteus que se ve muy bonito, pero recuerden que huele súper feo. El famosísimo swarming, que tú lo siembras, y pues obviamente el swarming significa que tu bacteria se va a expandir en todo el medio de cultivo. Es negativa a lactosa, no fermenta lactosa, es productora de ácido sulfídrico, que vamos a ver esa característica tanto en agar SS y XLD. Y normalmente hay pruebas de identificación de especies para enterobacterias. Una de las más comunes que se utiliza es sulfuro indolmovilidad. Ok, recuerden que para producir, que yo sea una productora de ácido sulfídrico, pues obviamente la característica en un medio CIMES que voy a ver color negro, arriba voy a ver color rojo, y recuerden cómo voy a ver la movilidad, que obviamente a la hora de que yo voy a aplicar el medio de cultivo va a haber movimiento en el tubo, y cuando no hay, pues obviamente se va a quedar ahí donde yo hice la punción. El agar de hierro Trigler o sulfuro triple azúcar, GIA o TCI, es fermentación de glucosa, lactosa, sacarosa y producción de gas. De glucosa normalmente en este caso se pone rojo, de lactosa de color rosa, y producción de gas normalmente me llega a romper el medio de cultivo. Ciertas bacterias que son productoras de gas, pues obviamente llegan a romper el medio de cultivo.
El urea, pues obviamente el único que degrada urea es Proteus, y nitratos a nitritos, algunas que conocemos, Escherichia coli es capaz de degradar nitratos a nitritos. LIA y MIO normalmente es actividad de enzimas que descarboxilan aminoácidos, y normalmente este es un medio de cultivo que se ve de color morado. ¿Alguien conoce las pruebas INVIC? No. ¿No? Ok. Las pruebas de INVIC, pues no es nada más que es indol, rojo de metilo, Bogas-Proskauer y citrato, es para identificar especies es una batería de pruebas bioquímicas para diferenciar especies de enterobacterias como es E. coli, Klebsiella y Enterobacter. Normalmente el que preguntan en el examen es E. coli, indol siempre va a estar positivo, rojo de metilo también, Bogas-Proskauer negativo y el citrato va a estar negativo también. Cuando hay degradación de citrato, pues obviamente va a causar esta característica de que cambia el medio de color verde a color azul. El Bogas-Proskauer, pues obviamente de este color amarillo no lo vamos a ver, y como les decía, el indol, pues obviamente es un halo de color rojo arriba. El rojo de metilo, pues obviamente como su nombre lo dice, lo vamos a ver rojo, y si no hay cambio a este color rojo, pues obviamente es negativo. Ok, Vibrio cholerae, Bacillus gram negativos en forma de coma. Todas las especies son catalasa y oxidasa positivos, no fermentan lactosa, ellos van a fermentar otra cosa. Vibrio cholerae es la especie más común que podemos encontrar. Patologías asociadas a Vibrio, no es flora normal y su presencia en muestras fecales es indicativo de infección, y las produce diarreas acuosas severas. Las heces presentan la característica y apariencia de agua de arroz. Por ejemplo, si ustedes llegan a tener una pregunta en un examen que dice lo siguiente: tengo a un paciente que llegó con su botecito de heces, y pues obviamente voy a ver que tiene la apariencia de agua de arroz, pues obviamente me voy a ir, obviamente, a Vibrio cholerae, y los serotipos patógenos son el O1 y el O139. Recuerden que el O1 y el O139, ¿dónde los vamos a ver? ¿En qué tipo de pruebas? ¿Cómo dijo química? En el O1 y el O139, ¿en qué tipo de pruebas lo vamos a ver? Ok, el O1 y el O139 pues son serotipos de Vibrio cholerae, y normalmente el O139 se utiliza en, en los, este, en los antibiogramas. Ok. Normalmente les llegan a preguntar tipos de diarreas, tanto diarrea secretora como diarrea exudativa. Iniciamos por arriba. Recordemos que la diarrea es la eliminación excesivamente frecuente de heces reblandecidas o poco formadas. Normalmente es un padecimiento general y puede estar relacionado con numerosos factores. Por ejemplo, una diarrea secretora como que está causada por un Escherichia coli o por un Vibrio cholerae, pues obviamente la diarrea secretora se produce como resultado de la estimulación de la glucosa y activa el ion cloro. ¿Qué hace el ion cloro? Pues obviamente la evacuación seguida de las heces, y los organismos causales endógenos incluyen toxinas de Escherichia coli y de Vibrio cholerae. Diarrea exudativa, pues obviamente es el resultado de una infección. Otras causas corresponden a la enfermedad o injerto contra huésped, ciertas alergias alimentarias, sprue celíaca, por ejemplo, una persona que es intolerante al gluten e ingirió gluten puede llegar a causar una diarrea exudativa, una gastroenteritis eosinofílica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y colitis linfocita y colegio. Ese tipo de diarreas se les pueden llegar a preguntar en el examen. Ok, el agar TCBS, pues obviamente recuerden que las enterobacterias, como lo es Escherichia coli, fermentan lactosa. Del género Vibrio, pues obviamente ellas fermentan sacarosa. Una
la única que me va a fermentar sacarosa es Vibrio cholerae. Normalmente el medio es de color verde y cambia de color amarillo con la fermentación. Y como les decía, Vibrio cholerae es la única que fermenta sacarosa. Demás especies de Vibrio cholerae no me la va a fermentar. Ok. ¿Cómo voy a identificar a Vibrio? Colonias redondas, blancas, hemolíticas, McConkey, colonias transparentes, TCBS, colonias amarillas, oxidasa va a ser positiva, y O129, pues obviamente va a estar sensible. Sensible, pues es un antibiótico para Vibrio cholerae. Ok, pseudomonas, pues obviamente recordemos que es la principal causante de la úlcera diabética, del pie diabético. Estos son bacilos gram negativos rectos, son catalasa y oxidasa positivos, no fermentan ningún carbohidrato, son resistentes a todo tipo de antibióticos. No colonizan a los seres humanos, pero recuerden que están caracterizados como patógenos oportunistas. Como les decía, son resistentes a muchos antibióticos, me causa infecciones de vías urinarias, como no se diga en pacientes que están internados mucho tiempo. Neumonía en pacientes con fibrosis quística es muy común, porque recuerden que un paciente con fibrosis quística vive inmunosuprimido de por vida. Infecciones de heridas, quemaduras, tanto de segundo y de tercer grado, y pie diabético no se diga. Y a mí ustedes no me van a mentir, porque unas pseudomonas en un pie diabético, pues huele bien bonito, ¿verdad? Ok. El agar que preguntan aquí es, el agar cetrimida es selectivo para el medio de desarrollo de pseudomonas. Normalmente me va a producir pigmentos, que es la biliverdina. La biliverdina es un pigmento de color verde que hace que a la hora que nosotros la ponemos en una luz ultravioleta nos va a producir fluorescencia. Los cultivos generalmente tienen un olor característico, aroma a tortillas o uvas, que lo mencionaba el químico Luis. Y pues obviamente pseudomonas es la principal causante de la úlcera diabética. Ok. Pseudomonas, ¿cómo las voy a ver? Redondas, blancas o con pigmentos hemolíticas. En McConkey, colonias transparentes. En Agarsi, que se termina colonias blancas con pigmentos. Son oxidasa positivos. Y obviamente, recuerden una cosa bien importante aquí. Recuerden que para contar unidades formadoras de colonias, ¿qué voy a hacer? Hacer la cuenta, ¿no? Pero recuerden que a través de una cosa que se llama asa calibrada, pues obviamente yo tengo un estimado de cuántas colonias puedo hacer. ¿Por qué? Porque venía una pregunta en el examen bien interesante, que si yo tenía, a ver, se las voy a leer. Ok, dice, llega al laboratorio clínico una muestra de orina de sonda uretral de un paciente hospitalizado con sospecha de infección por pseudomonas en vías urinarias. El estudio permite cuantificar la cantidad de bacterias presentes en la muestra. Análisis microscópico directo del sedimento, urocultivo por el método de asa calibrada o recuento en cámara de Neubauer. La B. La B, exactamente. ¿Por qué? Porque recordemos que dependiendo del tipo de asa que uno ocupe, pues obviamente es cuántas unidades formadoras de colonias yo voy a tener en mi cultivo. Ok. Las micobacterias, pues obviamente recordemos que son BAR o bacilos ácido alcohol resistentes. No las voy a teñir con tinción de Gram. Normalmente son positivos a la tinción de Sil-Nielsen y necesitan medios altamente especializados para su desarrollo. El que conocemos más, pues obviamente es Mycobacterium tuberculosis, y normalmente recomendada para observar micobacterias. La tinción de Sil-Nielsen, recordemos que consiste en teñir con fuchsina fenicada, calentar la muestra por 5 minutos 3 veces, la voy a decolorar con un alcohol ácido y teñir con azul de metileno, que es un colorante de contraste, pero
Si yo soy pobre y no tengo la fushina fenicada, pues obviamente hay otras opciones como la tinción de Kin-Yun. La tinción de Kin-Yun, pues obviamente es una tinción en frío, no se necesita calentar y no se necesita oler los gases tóxicos de la fushina, es mucho más fácil. Y esa es una pregunta de examen, ¿sale? Si no viene Sil Nielsen, es una tinción de Kin-Yun. Ok. Tuberculosis, patologías asociadas, no es flora normal de los humanos, es infecciones frecuentes en ancianos y pacientes inmunodeficientes. Por ejemplo, una persona que tiene alguna patología como lo es VIH, que puede llegar a presentar micobacterias en los pulmones, también una persona que es diabética, también una persona que tiene cáncer puede llegar a tener tuberculosis pulmonar caracterizada por 2 lesiones pulmonares y dolor torácico, tuberculosis renal en la orina, tuberculosis del sistema nervioso central, que la vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo, y recuerden cuáles eran las características de este líquido cefalorraquídeo, que obviamente voy a tener turbidez en este líquido, voy a ver las proteínas disminuidas, igualmente la glucosa, y pues obviamente recordemos el diferencial tanto mononucleares como polimorfonucleares, y para una enfermedad bacteriana, pues obviamente voy a ver polimorfonucleares, tuberculosis sanguínea en sangre. Y recuerden que hay una norma específica para el diagnóstico de la tuberculosis, que recordemos que una baciloscopía en todas las muestras, 3 baciloscopías en serie, si son negativas se repite una serie más para confirmar o descartar infección. Con baciloscopía positiva es necesario realizar cultivo o pruebas moleculares, IgRA o PCR. Esa sí la pregunta en el examen, la de la IgRA puede llegar a venir en el examen. Y también, pues obviamente, la PPD, recuerden que es la infiltración de tuberculina en la piel, en la epidermis, y pues obviamente se inyecta tuberculina, se hace una delimitación de la zona, y si hay inflamación o si hay alteración de esta estructura, inflamación, ¿no? O que se hizo mucho más grande la herida, pues obviamente va a requerir una baciloscopía. Cultivos en medios selectivos, que es el medio de Lowenze-Jensen, tarda hasta 15 semanas para desarrollarse. Debe realizarse con el siguiente equipo de protección. Eso sí es una preguntita de examen. Recuerden que es una campana de bioseguridad o con filtro EPA, ¿sale? EPA significa, se escribe HEPA, lentes de seguridad, mascarilla, cubrebocas, guantes estériles desechables, y como les dije, un cultivo de Mycobacterium, pues obviamente lo voy a ver hasta 15 semanas su desarrollo. Ok, para la tuberculosis, pues obviamente recuerden que la vacunación aquí en México es obligatoria con la vacuna BCG. En pacientes diagnosticados deben tener 6 meses de este tratamiento: isoniazida, rifampicina, etambutol, pirancinamida y streptomicina son los antibióticos que ayudan a la erradicación de esta bacteria. Pero recuerden que aquí en México hay una resistencia tan impresionante a antibióticos que normalmente siento que las instituciones de salud ya deberían de cambiar el tratamiento para este tipo de patologías. Ok. Bordetella. Bordetella, pues obviamente es un cocobacilo gram negativo, es catalasa positivo y son bacterias de difícil crecimiento en agar Regan low. La más común que tenemos en humanos, pues obviamente es Bordetella pertussis, es el agente causal de la tosferina, que les van a preguntar de aquí. El agar que se utiliza para el desarrollo de Bordetella es el agar Regan low. Se va a agregar cefalexina para inhibir la flora normal de la nasofaringe. Normalmente se agrega sangre equina desfibrinada para optimizar el crecimiento, lo que le da este color característico de color negro. Normalmente las colonias son transparentes, y si les preguntan en qué tipo de medio se desarrolla Bordetella, pues obviamente es un agar Regan low. ¿Sale? Okay. Clostridium, pues obviamente son bacilos gram positivos formadores de esporas, anaerobios estrictos, producen hidrógeno y ácidos grasos. Normalmente me pueden llegar a causar desde una diarrea relativamente benigna hasta una colitis pseudomembranosa. Normalmente, no sé si habrán escuchado el caso de André Marín. André Marín se murió por una infección de Clostridium.
desgraciadamente él estuvo mucho tiempo internado, también tuvo COVID, y entonces pues le hicieron un trasplante y después de esa parte de lo de la colitis pseudomembranosa, pues obviamente hubo el desarrollo de esta y pues obviamente ya murió André Mario. Ok, aquí que les van a preguntar en dónde se desarrolla en un agar CCFA, cicloserina, cefoxitina y fructosa. El Clostridium son fermentadoras de fructosa. La cefoxitina, pues obviamente es para inhibir tanto bacterias gram positivas y gram negativos. ¿Y qué hace aquí? Los aminoácidos que tiene Clostridium difficile provoca aumenta el pH, obviamente en vez de hacerlo alcalino, pues obviamente lo va a hacer, en vez de hacerlo ácido como buscamos normalmente en algunas bacterias, me va a hacer que el medio se alcalinice y me va a causar el cambio de color amarillo. Ok, Clostridium difficile, pues obviamente hay toxinas A y B que provocan inflamación a nivel de intestino grueso, aumento por la incidencia de la inflamación por sede en la mucosa, que son sede en la mucosa, son anticuerpos, los sede siempre van a ser anticuerpos, y formación de pseudomembranas en pacientes sometidos a colectomía. La colectomía, pues obviamente es la formación, se podría decir que la persona ya no va al baño por sí sola a través de una sonda, y que hacen, exponen un poquito del intestino grueso al exterior y pues obviamente se pone una bolsita de colostomía. Las toxinas generan aumento de la permeabilidad epitelial, producción de citocinas inflamatorias, infiltración de neutrófilos y producción de intermediarios reactivos del oxígeno y activación de mastocitos. Normalmente cuando yo tengo Clostridium difficile, pues obviamente va a haber activación de mastocitos, inflamación de infiltración de neutrófilos, aumento en la permeabilidad. Ok. Bacterias no cultivables. Recordemos que hay bacterias cultivables y no cultivables. Entre ellas, pues obviamente Treponema pallidum es una alguna de ellas. Es el agente causal de la sífilis. Recordemos que el diagnóstico es tanto por microscopía y serología. Recordemos que nos puede servir tanto la microscopía de campo oscuro, pero hay una cosa bien interesante. El BDRL, recuerden que es una prueba presuntiva. Ciertas patologías como lupus, VIH pueden llegarme a ser un falso positivo, pero recuerden que hay una prueba confirmatoria, que esta sí se las van a preguntar en el examen. Esa sí es pregunta de cajón, en cada examen les regalan una pregunta de treponema. Y pues obviamente recuerden que viene la fisiopatología de Treponema pallidum, esa también se las preguntan. Recuerden que hay etapas primaria, secundaria y ya. Ok. En la etapa primaria, pues obviamente se forman una o más llagas, chancros, que el lugar donde la bacteria entró al cuerpo, a menudo esto ocurre en las 3 semanas posteriores a la exposición, pero puede variar de 10 a 90 días. Normalmente recuerden que una persona en etapa primaria puede transmitir fácilmente la infección a otras personas. A menudo aparece un chancro en la zona genital, pero las llagas también pueden aparecer en el ano o la boca, y las llagas pueden ser indoloras, abultadas, y es posible que pasen desapercibidas. El chancro, pues obviamente puede durar de 3 a 6 semanas, se cura sin tratamiento, pero puede dejar una cicatriz delgada. Pero recuerden que aunque el chancro haya sanado, la persona todavía tiene sífilis y todavía puede transmitir la infección a otras personas. Recuerden que si yo soy confirmada de sífilis, recuerden que después de cierto tiempo ya puedo ser donador de sangre. Y pues obviamente en la etapa secundaria, la sífilis una persona es contagiosa, puede aparecer el sarpullido de 2 a 12 semanas después que apareció el chancro, y a veces antes de que sane. El sarpullido muy a menudo se forma por el cuerpo y con frecuencia en las palmas de las manos y plantas de los pies. Normalmente el sarpullido generalmente consiste en llagas en la piel de color marrón rojizo, pequeñas, sólidas, planas o abultadas de 2 centímetros. Pero el sarpullido puede aparecerse en otros problemas. En las personas que tienen la piel más oscura, las llagas pueden ser de un color más claro que la piel que las rodea.
Normalmente el salpullido se cura en 2 meses, por sí solo deja cicatrices. Después de que sane el salpullido también puede cambiar de color, pero a pesar de que el salpullido cutáneo se haya curado, la persona todavía tiene sífilis y aún puede contagiársela a demás personas. Ok. Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis es una de las bacterias tanto no cultivable, es una bacteria causante del granuloma venéreo y del tracoma ocular. Normalmente se analiza en exudados genitales o en biopsias oculares. Normalmente es causante de la ceguera del neonato. Y pues obviamente el diagnóstico es serológico, inmunológico y molecular. Serología con pruebas de ELISA. Inmunofluorescencia determina la presencia de bacterias en tejidos y exudados. Pruebas moleculares, determinación de ADN en células o exudados. Brucela es el agente causal de la brucelosis o fiebre ondulante. Diagnóstico serológico. Recuerden que brucela, pues obviamente las reacciones febriles ya ni las deberíamos de ocupar. Es inespecífica y solo produce reacción positiva en casos de infección severa o que ya la infección se dio y ya hay formación de anticuerpos y por eso está positiva. La que sí es específica, la rosa de Bengala, es la prueba específica y más recomendada ya que detecta anticuerpos en etapas tempranas de la infección. Recuerden que la rosa de Bengala es muy específica y hasta la fecha se sigue utilizando. Ok, la última que vamos a ver, pues obviamente es Helicobacter pylori. Es un bacilo gram negativo helicoidal caracterizado por proliferar en la mucosa gástrica humana. La denominación del género Helicobacter hace referencia a su morfología en espiral, porque la designación de pylori alude al origen anatómico de las células por las que tiene afinidad. Ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me pide aquí? Un test de ureasa. ¿Cuál es el test que se utiliza para determinar la presencia de Helicobacter pylori? Un test de ureasa se hace, nada más. Ok. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, química, gracias. ¿Alguien más? Hay que aprenderse mucho. ¿Mande? Hay que aprenderse mucho. Sí, es que Bacter las 3 últimas que hemos visto sí son amplias, demasiado amplias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? No, química. Ok. Química, yo una pregunta de todo lo anterior que ahorita estaba imprimiendo para responder Sí. las preguntas que nos han enviado. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿esas preguntas son reales las que van a venir en el examen? Las del cuestionario grande, sí. ¿Cuál le llama cuestionario grande o no lo he visto? ¿Cuál es el título de ese cuestionario? El que dice banco de preguntas. Ah, ¿ese está en el Drive? Uh-huh. Sí. Ok, ahorita entonces lo busco, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? No sé si estuvo más lenta o más rápida la clase, Beatriz. Bien, maestra, gracias. Bueno. Aquí recordando un poco. Sí. Química, ¿cuándo nos dijo que nos va a evaluar? ¿En qué sesión vamos? Vamos como en la 8, ¿no? Esta sería la 7. Ay, ya me perdí, la verdad. Sí, es la 7. Es la 7, la 8, pues obviamente, como les dije, ya ahorita ya se empieza a relajar un poquito más porque solo viene microdiagnóstica, lo pesadito es estadística y biología molecular, que esas las dejo al final. Ok, las siguientes sesiones van a estar así. Parasitología y micología van a estar juntas. ¿Qué otra? Inmunología y virología van a estar juntas también. Y ya lo que queda, pues obviamente, estadística, biología molecular y
y control de calidad van a estar solitas, completamente solitas, porque esas sí están pesadas. O sea, las cortitas pues van a estar juntas. Mañana vamos a ver Bacter microdiagnóstica, que son condiciones preanalíticas tanto de los siguientes exudados, y examen general de orina, que también es muy corto. Miren, no preguntan ni cristales, no preguntan nada, solo preguntan ciertas condiciones analíticas que se ocupan en el examen general de orina. ¿Sale?